Muchísimas gracias. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, buenos días. Buenos días. Gracias por estar en Canal Sur. Nos está comentando de entrada y con toda naturalidad, en fin, lo complicado que es entender la situación ahora mismo política española, ¿no? Y seguir las novedades que se producen. Bueno, lo que pasa es que las personas que nos dedicamos a la política tenemos que intentar, como mínimo, que yo creo que sería obligado, ponernos en el lugar de la gente y entender cómo les va a resultar difícil a la gente que tiene problemas en su día a día, pues todos estos líos, que es como la gente lo ve, este lío, ¿no? En realidad, bueno, hay que empezar la legislatura, se está empezando ya, y lo importante es que finalmente se ha constituido la mesa del Congreso. Pachi López la preside. Yo espero que sea una mesa, justo por la persona incluso que la preside, de diálogo y de buscar acuerdos, y que así vaya la legislatura, porque finalmente, como comentábamos, es difícil de que se pueda entender en la casa de las familias que nos puedan estar escuchando, con la que les cae en las vidas diarias a cada una de las personas, que no busquemos soluciones a sus problemas, que es lo que en realidad la gente espera que hagamos cuando votan a uno o a otro partido. ¿Y usted es optimista? ¿Va a haber un gobierno o habrá nuevas elecciones? Así. Bueno, yo espero que finalmente haya un gobierno, porque que volviera a haber elecciones sería un fracaso de toda la clase política. Creo que es conveniente que haya elecciones, que haya un gobierno, que se empiece a trabajar, que se busquen soluciones. Creo que ahora mismo el hecho de que haya partidos, como ha pasado con el Grupo Socialista y algún otro partido, que estén presentando ya iniciativas concretas para solucionar los problemas de la gente, pues es una buena noticia también. Pero lo importante es que se constituya el gobierno y que se empiece a trabajar y a dar soluciones a la gente. Bueno, a ver, no hace todavía 24 horas la hemos escuchado pedir al gobierno central en funciones un pacto de Estado sobre violencia de género. O sea, ni siquiera a la formación de ese gobierno a la que usted apela hay que esperar para hacer esa petición de nuevo. Bueno, hemos tenido un inicio de año en materia de violencia de género, pues que no tienes que volver a preguntar, igual que fue el final, o qué ha sido el año que termina. Terminamos con 56 mujeres asesinadas, y en lo que llevamos de año son 5 las mujeres que han sido asesinadas. Creo que si los problemas de la gente no esperan, este terrorismo, que se le puede llamar un terrorismo machista, espera muchísimo menos. Es decir, en cualquier situación hay que buscar un pacto, un acuerdo, no solamente con las distintas administraciones, con los distintos niveles del Estado, sino también con la iniciativa social, con la ciudadanía en general, para buscar soluciones a este problema. Nosotros hicimos una propuesta desde el Consejo de Gobierno de la Junta, desde la propia presidenta, para que de pacto no sea formalizado de ninguna forma, y lo que pedimos al Ministerio es que convoque con urgencia el Consejo Territorial de Igualdad, que es el órgano de coordinación de las políticas de igualdad en este país del Ministerio de Sanidad, que lo convoque y que se plantee las medidas que se han propuesto para este pacto y cuáles son las soluciones que se podrían dar coordinadamente a todos los niveles de las administraciones. Es urgente, y eso de verdad no espera, porque cada día que nos despertamos con una mujer asesinada, es un revulsivo que nos tiene que hacer pensar que hay que buscar soluciones compartidas. Y teniendo lo que tiene el gobierno central en funciones encima de la mesa, debajo, al lado, fuera del despacho, ¿se le ocurre que pueda haber respuesta en este momento de...? Pues yo espero que sí, porque además considero que en funciones los gobiernos hay cosas que no pueden hacer, no pueden aprobar leyes, no pueden aprobar decretos, pero tienen que atender las necesidades básicas de su gobierno. Y yo creo que una necesidad básica, más que básica, urgente, es proteger, atender y acordar para evitar las situaciones de violencia de género que se producen cada día. Señora consejera, a propuesta suya, su gobierno ha aprobado el que ya es proyecto de ley andaluza de servicios sociales. Y dice usted, vamos a hablar de él, ¿de acuerdo? Dice usted, la idea principal es crear un sistema público de servicios sociales como si fuera el SAS, entendemos, incluso explica. Esto es de estructura similar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar,
lo primero es tener voluntad política para consolidar el cuarto pilar del estado del bienestar, que son los servicios sociales. Después hay que dar garantía de derecho en las prestaciones que se ofrecen desde los servicios sociales, que en muchos casos han sido graciables y han estado condicionadas permanentemente, han entrado por subvenciones y han estado condicionadas. Por lo tanto, garantía de derecho, acogernos al paquete de derechos que consagra nuestro Estatuto de Autonomía, y es ahí donde nos basamos, porque en materia de servicios sociales no hay ley básica, como la había en sanidad o como la había en educación. Y por lo tanto es el Estatuto de Autonomía, la ley orgánica, que nosotros tenemos de base para consagrar como un derecho subjetivo los derechos a los servicios sociales. Vamos a dar acceso universal a todos los andaluces y andaluzas, es decir, que usted tendrá su tarjeta social, la tendrá usted, la tendré yo, la tendrán los andaluces, podrán hacer uso de ella o no en función de sus necesidades. Si algo ha puesto encima de la mesa la crisis ha sido que cualquier persona puede tener un grave problema social cuando antes no lo tenía. Es decir, hasta ahora parece que la pobreza y las dificultades estaban asociados a un tipo de población, pero eso no es así, no es así. Ahora hay mucha gente trabajadora que se ha quedado sin empleo, que están pasándolo mal, que están necesitando de las prestaciones de los servicios sociales y tienen que acceder a ellas como un derecho, no como una caridad, no como una beneficencia. Entonces, eso es lo importante. O sea, la tarjeta social que incorpora el texto es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Igual que la historia social única, donde y hay además un profesional de referencia que consagra esta ley. Igual que hay un médico de cabecera, hay un profesional de referencia. ¿Eso qué significa? Que las personas van a saber cuál es su profesional, el que le va a hacer el seguimiento una vez que acceda al sistema a través de su tarjeta social. Van a tener un centro de servicios sociales de referencia. Es un sistema paralelo en regla. Sí, efectivamente, es un sistema público y por lo tanto el acceso es garantizado, tú accedes y dicen, bueno, pero ¿esto cómo se concreta? Que es lo que la gente inmediatamente quiere saber. Bueno, pues igual que cuando tú hablas del sistema de salud, no dice esto se concreta en que te vamos a mandar una aspirina o un antiinflamatorio. No, esto se concreta en que hay un profesional que va a atenderte, que va a ver efectivamente qué problemas tienes y después va a buscar las prestaciones junto contigo más adecuadas para resolver tu problema. En algunas ocasiones, igual, no es necesario ningún tema y por lo tanto te irás sin ningún tipo de receta, por decirlo de alguna manera. Lo importante, el sistema, los profesionales, el centro de servicios sociales que te atienden y una vez que diagnostican tu situación de dificultad, te buscan una solución compartida contigo mismo para ver cómo sales de esa situación. Por si algún parecido había, que lo que hay muchos, ¿no?, con el sistema de salud, en este sistema de servicios sociales, se establecerá posibilidad de dejar por escrito voluntad anticipada también. Así como... Lo que se pretende es que cuando las personas que acceden al sistema sean personas que están en un proceso de deterioro cognitivo, puede ser un Alzheimer, puede ser un tipo de demencia, lo que se pretende es precisamente que en un momento determinado, y se dice, bueno, ante su situación, ¿usted qué querría? Normalmente las personas te dicen, yo quiero seguir en mi domicilio. Bueno, pues los servicios para que usted siga en su domicilio, tiene usted la teleasistencia, la ayuda a domicilio, puede ir a una unidad de estancia diurna. En caso de que haya que cuidarle, ¿usted qué querría? Estar en su domicilio, estar en una residencia. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que hay muchas personas que se les contraría su propia voluntad. Hay veces que no hay más remedio, pero normalmente la última etapa de la vida de las personas, lo normal es que busquemos que sea una etapa lo más agradable posible y lo mejor atendida posible. Y creo que es importante contar con la voluntad de la gente, ¿no? Nos parece inevitable y bueno, consejera, entrar en la pregunta por cómo se paga todo esto. A ver, de entrada vemos que el texto, que por cierto pide bastante atención a disponibilidad presupuestaria, hace bastante referencia a disponibilidad presupuestaria. Decimos que el texto distingue entre prestaciones garantizadas, nombra la información, la orientación, el asesoramiento, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención en urgencia social, etcétera. Entre prestaciones garantizadas, distingue el texto, y prestaciones condicionadas. Dice condicionadas a valoración profesional y a disponibilidad presupuestaria. ¿Correcto? Sí. Hay prestaciones
que, independiente de la situación de la persona, son de tal características de urgencia que tienen que ser atendidas de forma obligatoria por el sistema, con garantía por parte del sistema. Y cuando hablamos de ayuda a domicilio o hablamos de teleasistencia, no nos estamos refiriendo a la que contempla la propia ley de dependencia, que esa ya está garantizada, porque la ley de dependencia forma parte de la ley de servicios sociales. Es decir, el sistema de servicios sociales incluye también la ley de dependencia. Entonces, hablamos de esas otras necesidades que hay que cubrir independiente de que tú tengas o no autonomía. Y ahí, con lo que comentábamos antes. Está hablando de una extensión universal de la teleasistencia. Sí. Cuando la persona lo necesita. Por eso, es decir, ahora mismo nos puede decir, vamos a hacer... Yo os pongo los símiles con salud porque a la gente le cuesta menos trabajo entenderlo. Vamos a hacer una mamografía universal, no, en función de que la necesite. Es decir, lo primero es hacer un estudio de la situación, hacer un diagnóstico y después decir exactamente qué es lo que qué intervención vamos a hacer. Entonces, esos servicios están garantizados. Son prestaciones garantizadas y después los otros van a estar en función de los ingresos de las personas, en función de las necesidades que se tengan, en función de otras características. Pero esos van a estar garantizados. Igual que está garantizado el acceso al sistema universalmente, y ahí no hay limitación, garantizado universalmente el acceso y después, cuando tú has accedido, las prestaciones que necesites, unas serán obligatorias por parte del sistema y entre esas están cubrir las necesidades básicas. Y estamos hablando de ingresos mínimos, estamos hablando también, y es muy importante, de problemas que hay, pues como el tema de la luz, el agua, todo esto que se ha ido comentando, es decir, la urgencia social, problemas de urgencia social que en estos momentos están ocurriendo en las casas y que finalmente hay que atender porque es una necesidad absolutamente urgente y cuando las personas no tienen dónde acudir, la Administración tiene que tener una responsabilidad sobre la ciudadanía que tiene esos problemas que son vitales. A ver, consejera, la dotación económica de la ley, dice usted, se publica, es de 1.725 millones de euros, que es la del presupuesto de la Consejería, básicamente para ley de dependencia. ¿Estamos diciéndolo bien? No. Bueno, sí y no. A ver, explíquenos, por favor. Cuando se hace la memoria económica de la ley, se contemplan los presupuestos que están para lo que la ley contempla. En estos momentos están en la Consejería previsto en el presupuesto del 2015 y del 2016. La ley está en trámite, tan en trámite que no ha entrado en el Parlamento. Se aprobó en el Consejo de Gobierno, ya está publicada, creo que hoy la publican en el portal de transparencia y ahora pasará al Parlamento. Empezará un debate y una vez que la ley entre en vigor, como es lógico, empieza el desarrollo de la ley. El desarrollo de la ley contempla un plan estratégico, una serie de normativas, como pueden ser decretos, donde las prestaciones se van a definir, pues se ponen las condiciones y demás. Para el 2016 hay una ampliación de crédito que entendemos que aparece unido a los créditos que ya tenía la Consejería. La ley de dependencia son 1.160 millones, lo que tenía la ley de dependencia previsto, que se entiende que van a cubrir la parte de ejecución de la ley que va a corresponder al 2016, que no sabemos cuándo saldrá la ley del Parlamento y entrará en vigor. Pero usted me está diciendo que la ley extiende en gran medida lo que la ley de dependencia tenía para determinado grupo social. Es diferente, es que es diferente. Es decir, la ley de dependencia tiene su propia vía de financiación, parte en gran medida por la Junta, una pequeña parte por el Estado, que esperemos que suba al 50%, que es lo que le corresponde, y después los servicios sociales son algo diferente a lo que es la ley de dependencia. Está dentro, pero es algo más allá. Y eso incluye las transferencias a los ayuntamientos, que hay una previsión de en torno a 500 millones de euros, porque los profesionales de los servicios sociales, sobre todo los que te atienden en la puerta de entrada, por decir los centros de servicios sociales, que son como los centros de salud, la primera entrada, donde están los profesionales atendiendo, esos profesionales son personal de las diputaciones y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Por lo tanto, nosotros transferimos el crédito para mantener los servicios a las corporaciones locales. Vamos a trabajar con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias también ahora en todo el trámite y en el desarrollo de la ley, porque no puede ser de otra manera. A ver, le van a preguntar... Es un nuevo sistema, yo creo que, y una garantía
novedoso, absolutamente novedoso. No hay ahora mismo en nuestro país una ley tan garantista en materia de derechos como la de servicios sociales en Andalucía. A ver, le van a preguntar en la mesa por el tan novedoso contenido de la ley. Le pregunto, dice usted que ahora viene, claro, la negociación parlamentaria. No va a ser fácil y lo sabe. Bueno, yo creo que cuando hay... Yo creo mucho en la democracia y además a mí me gusta el debate en el ámbito parlamentario. Que tengamos, que no haya mayoría absoluta supone un debate importante, que haya distintos grupos parlamentarios también, y yo soy de las de verdad, creo sinceramente que en el debate parlamentario se enriquecen los textos y se mejoran. Es que yo lo creo sinceramente. Creo que los textos no son lo mismo cuando entran en una cámara que cuando salen. Y eso además es lógico, porque así la gente de verdad creerá que el Ejecutivo tiene su papel y el Legislativo tiene el suyo y que se complementan y que lo que buscan son las mejores soluciones. Yo es que de verdad creo que en la Cámara se va a mejorar el texto y estaremos todos, pues vamos, al final participa la gente, están las comisiones, es decir, yo es que a mí me parece interesante ese debate. Le pregunta a Óscar Gómez, ¿de acuerdo? Óscar. Buenos días, consejera. Bueno, en primer lugar, demuestra valentía esta puesta en marcha de una iniciativa para crear un sistema público de asistencia social y por eso creo que hay que felicitar a todo su equipo. Pero yo le veo ciertas lagunas. Ustedes siempre hablan, lógicamente, quienes saben de asistencia social, que se tiene que producir en caso de emergencia y de una forma coyuntural, que no se anquilose, que no se haga permanente en el tiempo. ¿A usted no le preocupa que el ciudadano se acabe acostumbrando a tener demasiadas garantías por parte de la administración pública y que por tanto lo coyuntural se acabe convirtiendo en estructural? Pues yo creo que no. Y tirando del símil sanitario, por muchos tratamientos que tú tengas, tú no utilizas todos los tratamientos porque la gente lo que quiere es estar sana. Y la gente lo que quiere es no tener problemas y poder resolverlos por ella misma, porque eso es lo que le da dignidad a la gente, tener su trabajo y tener la solución de sus problemas. Pero tú tienes que tener una garantía. Lo que no puede pasar es que ante una situación de crisis como la que hemos pasado nos encontremos que haya cola de gente no solamente ante la lista del paro, sino ante los comedores sociales y ante los bancos de alimentos. Es que eso no puede pasar. Es decir, un sistema, es decir, una sociedad democrática del siglo XXI, un Estado, sea autonómico o sea a nivel nacional, no se puede permitir no tener una estructura que dé cobertura a esas situaciones, porque esas situaciones ocurren y las vamos a resolver y pueden volver a ocurrir otra vez. Luego, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó cuando el ébola? Por ejemplo, ¿qué pasó cuando el ébola? Pues que se habían cargado todo lo que tenía que ver con salud pública, y cuando vino un problema, pues no había, el Carlos III estaba desmontado, lo otro. Es decir, el ébola ahora dicen que ya se ha erradicado, pero mañana vuelve otra vez, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a encontrar con todo desmontado? Es decir, tenemos que tener un sistema que garantice de manera universal que cualquier ciudadano de esta comunidad, cuando tiene un problema, tiene un lugar donde acudir. ¿Que él va a ir normalmente? Yo le digo a usted que no. Y usted piensa en usted mismo. Yo pienso que los demás piensan lo mismo que podemos pensar cualquiera de nosotros. Yo lo que quiero es poder resolver mis propios problemas. Y mis hijos lo mismo, y los que yo conozco a mi alrededor lo mismo. Y van a hacer uso de los servicios sociales y de su tarjeta social cuando tengan un problema. Para eso está el sistema. Igual no lo utiliza en toda la vida. Ojalá. Significa que has podido resolver todos tus problemas sin necesidad de un sistema. Le pregunta desde Málaga Ana Barriales. Buenos días, consejera. Yo quería aprovechar para preguntarle, ya que es consejera de Igualdad, tengo la sensación de que en los últimos años, con la crisis y con las medidas de conciliación que se han adoptado, que paradójicamente favorecen a las mujeres y que se han orientado casi exclusivamente hacia las mujeres, que se están dando pasos atrás en igualdad. Y bueno, aunque no es achacable al Partido Socialista, pero ayer mismo vimos a la diputada Vescansa que acudió con su niño, ayer no, antes de ayer, al Congreso, en algo que no ha hecho un hombre. ¿Tiene usted también esa sensación o quíteme esta inquietud de pasos atrás en igualdad o por lo menos de estancamiento?
Bueno, yo creo que efectivamente cuando hay situaciones de dificultad se resienten las personas más vulnerables y en este caso cuando no se han conseguido derechos de manera igualitaria como son la igualdad entre mujeres y hombres, que es una aspiración, aunque legalmente esté consagrada, todavía no está conseguida, efectivamente se resienten las políticas de igualdad y se resienten los temas de igualdad. Creo que nosotros siempre hemos sido más partidarios de hablar de corresponsabilidad, porque cuando hablamos de conciliar parece que son las mujeres las que tienen que conciliar. Hablemos de corresponsabilidad, y no solamente corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres, también con la propia administración. Por eso nos gusta exigir que existan escuelas infantiles, que se atienda al 03 y que se utilicen esos recursos. Creo que los hijos en los puestos de trabajo no parece lo más razonable en ningún caso, dentro de la libertad que en un momento determinado se pueda tener de estar o no con un hijo en un espacio laboral. No parece lo más razonable. No obstante, lo importante es buscar soluciones para que las mujeres puedan desarrollar toda su vida profesional en igualdad con los hombres. Y yo le voy a decir una cosa, es normal que tengamos un Congreso que se llame de diputados, que igual se podría llamar también de diputadas, pero es normal que no tengan los permisos laborales reconocidos las personas que hacen sus tareas parlamentarias. ¿Es normal en esta época eso? ¿Que ni siquiera puedan delegar su voto? ¿Es normal? Entonces es que hay que plantearse que hay muchos temas que solucionar. ¿Pasa la solución por llevar a un niño al puesto de trabajo? Pues yo no lo comparto. Esa es la verdad, no lo comparto. Espero que haya sido un gesto, pero yo no lo comparto, porque creo sinceramente que lo que hay que luchar es por solucionar esos problemas de desigualdad que impiden que una mujer pueda conciliar o compatibilizar o corresponsabilizarse en las tareas de crianza de los hijos que deben ser compartidas. Cuando hay con quién compartirla, cuando tú eres una familia monoparental o monomarental, lo normal sería que pudiera haber recursos para atender a los hijos, como lo hay en el Congreso, Los minutos finales de esta entrevista, y mientras usted hace esta referencia, vemos ahí a su espalda, a nuestra espalda, las imágenes de Carolina Vescanza de Podemos con su bebé Diego, que es protagonista de toda esta noticia que tanto se ha extendido en tan diversos términos y ha sido objeto de su consideración. Última pregunta, Antonio Yela. Sí, buenos días, consejera. Hablaba usted de que se abre ahora un periodo muy interesante para enriquecer la ley y precisamente donde supongo que va a haber un frente de ataque a la misma va a ser en todo lo relativo a ese capítulo tan importante de garantizar ingresos mínimos. Eso entra en colisión o en discrepancia con lo que plantean otras fuerzas políticas e incluso comisiones obreras que tienen una iniciativa propia relativa a la renta básica. ¿Cómo va a quedar finalmente? ¿Con qué disposición afronta el Gobierno las distintas propuestas que ha habido? ¿Hay capacidad de negociación también con respecto a este capítulo? Bueno, nosotros hemos querido dejar claro, y además en el Consejo Económico y Social se valoró la ley donde están los sindicatos y los empresarios, no hubo ningún voto particular, debo decirlo aquí, aunque sí hubo alegaciones también por parte de los sindicatos, entre otros pues también UGT, Comisiones Obreras. Sí que es verdad que nosotros hemos dejado claro que una cosa es tener la garantía de ingreso y otra cosa es el compromiso de seguir trabajando en la ley de renta básica. Y por lo tanto en ese sentido damos respuesta a la demanda que hace Comisiones Obreras. Aunque esté dentro de la ley de servicios sociales esa garantía, que se haga dentro de la propia ley o se haga mediante un propio texto legal, es decir, se ha planteado desde el propio Congreso en una comisión específica que hubo en la anterior legislatura, que tenga su propio espacio legislativo, y es así como nosotros queremos seguir trabajando. Mientras tanto, hay contemplado en la ley esa garantía de ingreso en situaciones de emergencia cuando las personas no tienen nada, y es algo similar a los ingresos mínimos de solidaridad que existen ahora, solo que con carácter de garantía. Bueno, pues hasta aquí, consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio. Gracias por estar una mañana más en Canal Sur Televisión y contarnos esta nueva ley. Suerte en esa negociación que es la que viene, la política, y la que habrá, en fin, mucho que cortar. Y ojalá sea para una mejora, como dice usted, democrática del texto. Yo estoy convencida, estoy convencida. Bueno, muchísimas gracias y buenos días. Gracias.